Hace 66 millones de años, un objeto gigantesco cruzó el espacio a más de 70.000 kilómetros por hora. Su destino parecía inevitable, la Tierra. Cuando impactó en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas atómicas. En cuestión de horas comenzaron incendios masivos, terremotos y tsunamis que arrasaron continentes enteros. Poco después, el cielo quedó cubierto por una inmensa nube de polvo que bloqueó la luz del sol durante meses. Las plantas murieron, las cadenas alimenticias colapsaron y cerca del 75% de todas las especies desaparecieron para siempre. Entre las víctimas estaban los dinosaurios, criaturas que habían dominado el planeta durante más de 160 millones de años. Su desaparición abrió el camino para que pequeños mamíferos sobrevivieran, evolucionaran. Millones de años después, apareciera una especie capaz de construir ciudades, explorar el espacio y preguntarse por su propio origen, nosotros. Pero existe una pregunta fascinante que ha intrigado durante décadas a científicos y aficionados por igual. ¿Qué habría ocurrido si aquel asteroide nunca hubiera impactado la Tierra? ¿Seguirían los dinosaurios gobernando el planeta? ¿Los mamíferos habrían permanecido ocultos en las sombras para siempre? ¿Habría evolucionado una especie de dinosaurio con inteligencia comparable a la humana? ¿Existirían nuestras ciudades, nuestra tecnología, o simplemente jamás habríamos aparecido? Hoy vamos a recorrer una línea temporal completamente diferente. Un mundo donde la extinción nunca ocurrió y donde cada millón de años cambió el destino de la vida de una forma totalmente distinta. Algunas respuestas están basadas en investigaciones científicas y otras pertenecen al terreno de la especulación, pero todas parten de un mismo punto. Imaginar qué habría pasado si el acontecimiento más importante de la historia de la Tierra jamás hubiera sucedido. Hace exactamente 66 millones de años, la historia de nuestro planeta estuvo a punto de tomar dos caminos completamente distintos. En nuestra realidad, un enorme asteroide de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro impactó contra la Tierra y desencadenó una de las mayores extinciones masivas conocidas. Sin embargo, imaginemos que algo cambia en el último instante. Quizá la gravedad de otro planeta alteró ligeramente su trayectoria millones de años antes. Tal vez una colisión con otro objeto espacial desvió su rumbo apenas unos kilómetros, una diferencia casi imperceptible en el vacío del espacio, pero suficiente para que la Tierra nunca se cruzara en su camino. Desde la superficie, nadie habría notado absolutamente nada. Los dinosaurios seguirían caminando por enormes bosques, cazando, alimentándose y reproduciéndose como cualquier otro día. En los océanos, gigantescos reptiles marinos continuarían dominando las aguas, mientras los cielos permanecerían bajo el control de inmensos pterosaurios capaces de recorrer cientos de kilómetros en un solo vuelo. La vida seguiría exactamente igual. Sin incendios globales, sin nubes de polvo bloqueando el sol, sin un invierno planetario, sin una extinción masiva. Lo que parece un simple cambio de trayectoria habría alterado el futuro de todos los seres vivos que existirían durante los siguientes 66 millones de años. Porque la desaparición de los dinosaurios no fue simplemente el final de una era, también fue el comienzo de otra completamente diferente. Y si ese comienzo nunca hubiese ocurrido, entonces toda la historia posterior cambiaría para siempre. En ese mundo alternativo, los dinosaurios continuarían siendo los animales dominantes del planeta. Habían sobrevivido durante más de 160 millones de años enfrentándose a cambios climáticos extremos, variaciones del nivel del mar, actividad volcánica y transformaciones continentales. Eran mucho más resistentes y diversos de lo que muchas personas imaginan. La idea de que estaban destinados a extinguirse no cuenta con un consenso científico sólido. De hecho, muchas investigaciones sugieren que, sin el impacto del asteroide, probablemente habrían seguido evolucionando durante millones de años más. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más intrigante. ¿Cómo habría cambiado la evolución de esos gigantes si hubieran tenido otros 66 millones de años para adaptarse al planeta? Imagina que el tiempo comienza a avanzar. No pasan días ni siglos, sino millones de años. Los continentes siguen desplazándose lentamente, las montañas continúan elevándose y el clima del planeta cambia una y otra vez. Pero hay una diferencia fundamental con nuestra historia. Los dinosaurios nunca desaparecieron. Lejos de permanecer iguales, habrían seguido evolucionando. La evolución nunca se detiene. Ninguna especie permanece idéntica durante millones de años, porque cada generación introduce pequeños cambios que,
con el paso del tiempo, pueden dar lugar a animales completamente distintos. Si hoy pudiéramos viajar a esa tierra alternativa, probablemente no encontraríamos exactamente a los mismos Tyrannosaurus, Triceratops o Velociraptor que conocemos por los fósiles. Sus descendientes serían criaturas nuevas, adaptadas a un mundo muy diferente. Algunas especies habrían desarrollado cuerpos más ligeros para desplazarse con mayor rapidez. Otras habrían aumentado su tamaño para defenderse de nuevos depredadores. En regiones donde el clima se volvió más frío, los dinosaurios con plumas tendrían una enorme ventaja, ya que el plumaje actuaría como un excelente aislante térmico. De hecho, hoy sabemos que muchas especies ya poseían plumas. No eran exclusivas de las aves modernas. Varios dinosaurios carnívoros estaban cubiertos parcial o totalmente por ellas, lo que demuestra que esta característica apareció mucho antes de que existieran los pájaros actuales. Con millones de años adicionales, esas plumas podrían haberse vuelto aún más complejas. Algunas servirían para conservar el calor, otras para atraer pareja mediante colores brillantes y otras incluso podrían ayudar a planear o realizar vuelos más eficientes. Mientras tanto, la competencia entre depredadores sería constante. En África, América y Asia surgirían nuevos supercazadores, descendientes de los grandes terópodos. Cada uno ocuparía un nicho ecológico diferente. Algunos estarían especializados en emboscadas entre la vegetación. Otros recorrerían enormes distancias persiguiendo a sus presas durante horas. También existirían cazadores pequeños y extremadamente inteligentes, capaces de actuar en grupo para derribar animales mucho más grandes que ellos. La naturaleza favorece cualquier adaptación que aumente las probabilidades de sobrevivir. Eso significa mejores sentidos, mayor velocidad, mandíbulas más eficientes, visión más desarrollada, e incluso cerebros ligeramente más complejos. Al mismo tiempo, los grandes herbívoros tampoco permanecerían inmóviles desde el punto de vista evolutivo. Para sobrevivir, desarrollarían nuevas estrategias defensivas. Algunos tendrían placas óseas más resistentes, otros cuernos aún más largos y afilados. Incluso podrían aparecer especies con armaduras naturales mucho más elaboradas que las del Ankylosaurus, convirtiéndolos en auténticos tanques vivientes. El planeta se convertiría en una auténtica carrera evolutiva. Cada mejora en un depredador obligaría a las presas a adaptarse, y cada nueva defensa obligaría a los cazadores a perfeccionar sus técnicas. Sería un ciclo que nunca terminaría. Pero los cambios no afectarían únicamente a los animales terrestres. En los océanos, los mosasaurios continuarían siendo algunos de los mayores depredadores del planeta. Con millones de años adicionales, podrían alcanzar tamaños todavía más impresionantes y diversificarse en numerosas especies adaptadas a distintos ambientes marinos. Algunas vivirían cerca de la costa, otras se aventurarían en mar abierto. Y quizás existirían especies especializadas en bucear a grandes profundidades para capturar presas que hoy solo conocemos en las zonas más oscuras del océano. Los cielos tampoco serían los mismos. Los pterosaurios seguirían dominando enormes extensiones del planeta. Algunos conservarían tamaños gigantescos, mientras otros evolucionarían hacia formas más pequeñas, rápidas y maniobrables, ocupando nichos similares a los de muchas aves actuales. Sin embargo, aquí ocurre algo realmente interesante. Aunque solemos pensar que los dinosaurios dominarían absolutamente todo, la realidad es mucho más compleja. La evolución nunca deja un ecosistema ocupado por una sola especie. Siempre existe competencia. Siempre aparecen nuevos desafíos. Y precisamente en las sombras de ese inmenso imperio de reptiles, otro grupo de animales comenzaría lentamente a cambiar su destino. Los pequeños mamíferos, que durante millones de años habían vivido ocultos entre la vegetación para evitar convertirse en alimento, seguirían existiendo. Pero, ¿tendrían alguna oportunidad de convertirse en los nuevos dueños del planeta? Esa respuesta podría cambiar por completo todo lo que creemos sobre la evolución. Mientras los dinosaurios seguían dominando la Tierra, otro grupo de animales continuaba luchando por sobrevivir sin llamar la atención. Eran pequeños, discretos, comparados con los gigantes que los rodeaban, parecían insignificantes. Sin embargo, esos diminutos mamíferos llevaban millones de años resistiendo en silencio. En nuestra realidad, la caída del asteroide cambió su destino para siempre. La desaparición de los grandes dinosaurios dejó libres miles de nichos ecológicos. De repente, había menos depredadores, abundaban los recursos y los ecosistemas necesitaban nuevos protagonistas.
Los mamíferos aprovecharon esa oportunidad y comenzaron una expansión sin precedentes. Pero en esta línea temporal alternativa, esa oportunidad jamás llega. Los bosques siguen siendo territorio de enormes herbívoros. Las llanuras pertenecen a veloces cazadores. Los ríos están dominados por reptiles gigantes y los cielos continúan ocupados por criaturas aladas de gran tamaño. En un planeta donde casi todos los espacios importantes ya tienen un dueño, abrirse camino sería una tarea extremadamente difícil. Eso no significa que los mamíferos desaparezcan. Al contrario, seguirían evolucionando, pero de una forma muy distinta. Muchos permanecerían siendo animales pequeños y nocturnos. La noche sería su mejor aliada, ya que la mayoría de los grandes dinosaurios dependían de la luz del día para cazar o desplazarse. Bajo la oscuridad, estos mamíferos encontrarían alimento, construirían madrigueras y criarían a sus pequeñas crías lejos de los gigantes. Con el paso de millones de años aparecerían especies muy especializadas. Algunas vivirían exclusivamente bajo tierra, excavando complejas redes de túneles para escapar de los depredadores. Otras desarrollarían patas adaptadas para trepar árboles con gran agilidad, alimentándose de frutos, semillas e insectos en las ramas más altas. También existirían mamíferos capaces de planear entre los árboles, utilizando membranas similares a las de las actuales ardillas voladoras para escapar rápidamente del peligro. La naturaleza siempre encuentra una forma de aprovechar los espacios disponibles. Sin embargo, habría un límite muy difícil de superar: el tamaño. En nuestra historia, cuando los dinosaurios desaparecieron, los mamíferos comenzaron a crecer. Con el tiempo aparecieron rinocerontes gigantes, enormes perezosos terrestres, mamuts, tigres dientes de sable y, finalmente, algunos de los animales más grandes que jamás han existido, como las ballenas azules. Pero en un planeta donde los dinosaurios continúan siendo los grandes dominadores, alcanzar esos tamaños sería mucho más complicado. Un mamífero de varias toneladas competiría directamente con enormes reptiles herbívoros por el alimento y el territorio. Además, se convertiría en un objetivo muy atractivo para depredadores gigantes. La selección natural favorecería a quienes pudieran esconderse, reproducirse rápidamente y evitar enfrentamientos innecesarios. Por eso, la mayoría de los mamíferos probablemente seguirían siendo pequeños o medianos. Tal vez existirían especies del tamaño de un lobo, un oso o un tapir, pero encontrar mamíferos gigantes sería algo realmente excepcional. Curiosamente, esta situación también afectaría a los océanos. Las primeras ballenas evolucionaron a partir de mamíferos terrestres millones de años después de la extinción de los dinosaurios. Sin ese evento, es posible que esos ancestros nunca hubieran tenido la oportunidad de conquistar el mar. Eso significaría que el océano moderno sería completamente diferente. En lugar de ballenas, delfines y focas, quizás seguiríamos viendo enormes reptiles marinos ocupando el lugar de los mayores depredadores. Imagina un océano donde, en vez del canto de las ballenas, el silencio solo se rompe por el movimiento de gigantescos reptiles acechando bajo la superficie. Pero existe una consecuencia aún más importante. Los primates, el grupo al que pertenecemos los seres humanos, también son mamíferos. Y su evolución dependió de una larga cadena de acontecimientos que comenzó precisamente después de la extinción de los dinosaurios. Si esa extinción nunca ocurrió, es posible que los primeros primates jamás aparecieran. Y si nunca existieron los primates, entonces tampoco existirían los monos, ni los grandes simios, ni nuestros ancestros, ni nosotros. Pero la evolución es impredecible. Aunque los mamíferos quizá nunca desarrollaran una inteligencia comparable a la humana, eso no significa que otra criatura no pudiera hacerlo. Porque mientras los mamíferos permanecían ocultos entre la vegetación, algunos dinosaurios comenzaban a mostrar una característica que cambiaría por completo el destino del planeta: un cerebro cada vez más grande. Hasta ahora hemos imaginado un mundo donde los dinosaurios nunca desaparecieron y los mamíferos jamás tuvieron la oportunidad de convertirse en los protagonistas del planeta. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más fascinantes de toda esta historia. ¿Podría un dinosaurio haber evolucionado hasta desarrollar una inteligencia comparable a la humana? Aunque parezca una idea sacada de una película de ciencia ficción, algunos científicos han considerado esta posibilidad durante décadas. No porque crean que habría dinosaurios conduciendo automóviles o construyendo rascacielos, sino porque la evolución no tiene un destino fijo. Si una característica ofrece ventajas para sobrevivir, puede perfeccionarse generación tras generación.
Y entre todos los dinosaurios conocidos, había un grupo que destacaba por encima del resto. Los troodóntidos. Eran pequeños depredadores emplumados, de aproximadamente 2 metros de longitud, con una visión excelente, manos relativamente ágiles y un cerebro sorprendentemente grande en comparación con el tamaño de su cuerpo. De hecho, algunos paleontólogos consideran que poseían uno de los mayores índices de encefalización entre los dinosaurios no avianos, es decir, una relación entre el tamaño del cerebro y el cuerpo superior a la de la mayoría de sus parientes. Eso no significa que fueran inteligentes como un chimpancé o un ser humano, pero sí indica que ya habían iniciado un camino evolutivo diferente. Imagina que el asteroide nunca impacta. Los millones de años siguen pasando. Los cambios climáticos continúan obligando a las especies a adaptarse. La competencia aumenta, y aquellos individuos capaces de aprender más rápido, recordar rutas, cooperar y resolver problemas tendrían una enorme ventaja sobre los demás. Poco a poco, el cerebro de estos dinosaurios podría hacerse más complejo. No ocurriría de un año para otro, ni siquiera en miles de generaciones. Sería un proceso lentísimo, extendido a lo largo de millones de años. Primero aparecerían conductas sociales más elaboradas. Las manadas desarrollarían estrategias de caza cada vez más eficientes. Los individuos comenzarían a reconocer mejor a los miembros de su grupo, transmitir comportamientos aprendidos y cuidar durante más tiempo a sus crías. Después surgiría algo todavía más importante: la capacidad de aprender por observación. Un joven podría copiar las técnicas de un adulto para encontrar alimento o escapar de un depredador. Ese conocimiento ya no dependería únicamente de la genética. Empezaría a transmitirse mediante el comportamiento. Y cuando una especie comienza a acumular conocimientos entre generaciones, la evolución puede acelerarse de formas extraordinarias. Quizás estos dinosaurios descubrirían que una roca afilada sirve para romper caparazones, que una rama permite alcanzar alimento inaccesible, que trabajar en grupo aumenta las probabilidades de éxito. No estaríamos hablando todavía de herramientas sofisticadas, sino de los primeros pasos hacia una inteligencia mucho más avanzada. Sin embargo, aquí aparece un enorme obstáculo: las manos. Los seres humanos desarrollamos pulgares oponibles capaces de sujetar objetos con una precisión excepcional. Muchos dinosaurios carnívoros tenían extremidades delanteras con movilidad limitada, lo que dificultaría fabricar herramientas complejas. Pero la evolución también podría resolver ese problema. Si durante millones de años una especie obtiene ventajas al manipular objetos, las extremidades pueden cambiar lentamente. Dedos más largos, mayor flexibilidad, articulaciones más precisas. Lo que hoy parece imposible podría convertirse en una característica común después de millones de generaciones. Y entonces ocurriría algo completamente nuevo en la historia del planeta. Por primera vez desde el origen de la vida, una especie de dinosaurio sería capaz no solo de sobrevivir gracias a su fuerza o velocidad, sino también gracias a su inteligencia. Podría construir refugios sencillos, organizar grupos numerosos, desarrollar formas básicas de comunicación cada vez más complejas, incluso transmitir conocimientos de una generación a otra. Pero eso no significa que terminarían construyendo ciudades como las nuestras. Nuestra civilización fue posible gracias a una combinación extraordinaria de factores: manos extremadamente precisas, lenguaje avanzado, fuego, agricultura, cambios climáticos favorables y millones de años de evolución cultural. Que un dinosaurio desarrollara inteligencia no garantiza que siguiera exactamente el mismo camino. Tal vez su civilización sería completamente distinta. Quizás vivirían en enormes bosques en lugar de levantar edificios. Tal vez utilizarían materiales naturales en lugar de metales. O quizá nunca abandonarían un estilo de vida basado en pequeños grupos altamente organizados. La inteligencia puede adoptar muchas formas diferentes. Y eso hace que esta hipótesis sea aún más fascinante. Porque, aunque jamás podamos demostrar que ocurrió, tampoco podemos afirmar con absoluta certeza que era imposible. Sin embargo, hay algo que sí sabemos. Si una especie inteligente de dinosaurios hubiera llegado a dominar el planeta, el lugar para los seres humanos simplemente nunca habría existido. No habría espacio para nuestra evolución. No habría herramientas de piedra. No habría fuego controlado. No existirían las primeras aldeas, ni los imperios, ni la ciencia, ni Internet, ni este mismo vídeo. Porque la historia de la humanidad comenzó el día en que los dinosaurios dejaron de gobernar la Tierra. Y en este universo alternativo, ese día nunca llegó.
Han pasado 66 millones de años desde el día en que el asteroide estuvo a punto de cambiar el destino del planeta, pero nunca lo hizo. Ahora imagina abrir los ojos en esa Tierra alternativa. Lo primero que notarías sería el silencio de la civilización. No hay carreteras. No existen edificios. No hay aviones cruzando el cielo, satélites orbitando el planeta ni ciudades iluminando la noche. La naturaleza nunca fue reemplazada por el concreto. La Tierra sigue siendo un mundo salvaje, inmenso y prácticamente intacto. Desde el espacio, los continentes serían reconocibles, aunque con una apariencia muy distinta. Durante millones de años, el movimiento de las placas tectónicas habría seguido remodelando la superficie. Algunas cordilleras serían más altas, otras regiones estarían cubiertas por nuevos mares y enormes bosques ocuparían lugares donde, en nuestra realidad, hoy existen metrópolis. Donde ahora se levanta Nueva York, habría una extensa llanura cubierta por vegetación. En el lugar donde hoy se encuentra Tokio, enormes bosques húmedos servirían de refugio para especies que nunca llegaron a extinguirse. Y donde actualmente se ubican ciudades como Ciudad de México o Sao Paulo, el paisaje estaría dominado por selvas, ríos y criaturas gigantes recorriendo el territorio como lo hicieron durante millones de años. Pero lo más impresionante no sería el paisaje, serían sus habitantes. En las inmensas llanuras caminarían descendientes de los hadrosaurios, formando manadas de miles de individuos. Al igual que las migraciones de ñus en África, estos gigantes recorrerían enormes distancias buscando alimento, transformando el paisaje a su paso. Muy cerca de ellos acecharían grandes depredadores. No serían exactamente Tyrannosaurus rex, porque esa especie desapareció hace millones de años incluso en esta línea temporal. En su lugar existirían descendientes mucho más evolucionados, con cuerpos adaptados a los nuevos ecosistemas, sentidos más desarrollados y estrategias de caza refinadas tras millones de años de evolución. Cada rugido marcaría el inicio de una persecución donde la velocidad, la inteligencia y la resistencia decidirían quién sobrevive. En los bosques, pequeños dinosaurios emplumados saltarían entre las ramas con una agilidad sorprendente. Algunos recordarían a las aves actuales, mientras que otros conservarían rasgos claramente reptilianos, formando un grupo de animales completamente nuevo para nuestros ojos. De hecho, muchas de las aves que hoy conocemos probablemente nunca habrían evolucionado de la misma manera. Algunas existirían, otras serían muy diferentes y muchas simplemente jamás aparecerían. Los océanos también serían irreconocibles. En nuestra realidad, las ballenas azules dominan los mares como los animales más grandes que han existido. Pero aquí, ese lugar podría pertenecer a enormes reptiles marinos descendientes de los mosasaurios. Imagina navegar sobre un océano aparentemente tranquilo y observar cómo una sombra gigantesca pasa lentamente bajo la superficie. No sería una ballena. Sería un depredador de más de 20 metros de longitud, perfectamente adaptado para gobernar los mares desde hace millones de años. Y si levantaras la vista al cielo, tampoco verías el mismo espectáculo que conocemos hoy. Junto a las aves, enormes descendientes de los pterosaurios seguirían aprovechando las corrientes de aire para recorrer cientos de kilómetros. Sus siluetas cubrirían el sol durante unos segundos mientras sobrevuelan acantilados y costas en busca de alimento. Sería un mundo donde los gigantes nunca desaparecieron. Sin embargo, existe un detalle que cambiaría por completo el aspecto del planeta. Nosotros solemos pensar que la humanidad transformó la Tierra para bien o para mal. Construimos ciudades, desviamos ríos, cultivamos enormes extensiones de terreno y modificamos ecosistemas enteros. Sin seres humanos, nada de eso habría ocurrido. La atmósfera tendría una composición ligeramente diferente. No existiría contaminación industrial. No habría plásticos flotando en los océanos. Los bosques cubrirían una superficie mucho mayor. Millones de especies que hoy desaparecieron por la actividad humana continuarían existiendo. Los arrecifes de coral serían más extensos. Las selvas tropicales ocuparían regiones inmensas. Los ríos fluirían siguiendo su curso natural. En muchos aspectos, el planeta sería más salvaje y mucho más diverso que el nuestro. Pero eso no significa que fuera un paraíso. La vida seguiría siendo extremadamente peligrosa. Cada día sería una lucha constante por sobrevivir. Los depredadores controlarían enormes territorios. Las enfermedades continuarían evolucionando. Los cambios climáticos seguirían poniendo a prueba a todas las especies. Porque la naturaleza nunca deja de cambiar. Y precisamente ese cambio constante nos lleva a la última gran pregunta. Después de 66 millones de años de evolución,
¿Era realmente inevitable que apareciera una especie inteligente como nosotros? ¿O la existencia de la humanidad fue uno de los accidentes más improbables de toda la historia del universo? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra forma de entender el lugar que ocupamos en el planeta. Después de recorrer esta historia alternativa, es momento de responder la gran pregunta del video. ¿Qué habría pasado realmente si el meteorito nunca hubiera impactado la Tierra? La respuesta más honesta es que nadie puede saberlo con absoluta certeza. La evolución no funciona como un reloj ni sigue un camino predeterminado. Es un proceso lleno de casualidades, cambios climáticos, mutaciones y eventos inesperados. Un pequeño cambio puede alterar el destino de millones de especies. Sin embargo, basándonos en lo que conocemos gracias a la paleontología y la biología evolutiva, los científicos consideran que existe un escenario mucho más probable que cualquier otro. Los dinosaurios habrían seguido siendo los animales dominantes del planeta durante millones de años más. No permanecerían iguales. Habrían evolucionado constantemente, adaptándose a nuevos climas, nuevos continentes y nuevas formas de competir. Algunas especies desaparecerían, otras ocuparían su lugar y surgirían animales que hoy ni siquiera podríamos imaginar. Mientras tanto, los mamíferos continuarían existiendo, pero probablemente limitados a nichos ecológicos mucho más pequeños. Sin la gran extinción del final del Cretácico, nunca habrían tenido la oportunidad de expandirse por todo el planeta. Y si los mamíferos nunca llegaron a dominar la Tierra, nuestra historia simplemente jamás habría comenzado. No existirían los primeros primates. No aparecerían los homínidos. Ningún ser aprendería a fabricar herramientas de piedra. Jamás se controlaría el fuego. Nunca existirían el lenguaje tal como lo conocemos, la agricultura o las primeras civilizaciones. Las pirámides de Egipto nunca serían construidas. La Gran Muralla China jamás existiría. Nadie viajaría a la Luna. Ningún telescopio observaría las galaxias más lejanas. Ningún científico descubriría el ADN. Nadie inventaría Internet. Y nadie estaría viendo este vídeo. Cada libro escrito, cada canción, cada idioma, cada descubrimiento científico, cada ciudad, cada persona que ha vivido en la historia, simplemente nunca habría existido. Es difícil imaginarlo, pero nuestra presencia en este planeta depende de una cadena de acontecimientos increíblemente frágil. Si el asteroide hubiera pasado apenas unos minutos antes o después, la Tierra ya no estaría en el mismo punto de su órbita. El impacto podría no haber ocurrido, y toda la historia de la vida habría tomado un rumbo completamente distinto. Eso nos recuerda algo fascinante. Muchas veces pensamos que la evolución tenía como objetivo crear al ser humano. Pero la realidad es muy diferente. La naturaleza nunca tuvo un plan. No existía un destino escrito. No había ninguna garantía de que apareciera una especie inteligente. Nosotros somos el resultado de millones de coincidencias acumuladas durante miles de millones de años. Bastó un cambio de trayectoria en el espacio para decidir quién gobernaría el planeta. Y, en nuestro universo, ese cambio nunca ocurrió. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó la Tierra. Aquella colisión acabó con el reinado de los dinosaurios. Pero, al mismo tiempo, abrió la puerta para una historia completamente nueva. La historia de los mamíferos, la historia de la humanidad, y la historia de todos nosotros. Quizá la mayor ironía de este relato es que solemos ver aquel impacto como una de las peores tragedias de la historia del planeta. Para los dinosaurios, sin duda lo fue. Pero para nuestra especie, fue el comienzo de todo. Así que la próxima vez que mires el cielo nocturno y observes las estrellas, recuerda que nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro dependen, en parte, de un objeto que viajó durante millones de años por el espacio antes de cambiar el destino de la Tierra para siempre. Porque, a veces, los acontecimientos más devastadores también son los que hacen posible nuevos comienzos.